Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean nuevamente bienvenidos a esta su serie y su canal Hablemos de Historia Venezuela. Es para nosotros motivo de celebración, de orgullo y de entusiasmo estar con ustedes en esta presentación de nuestro capítulo número 100, que a su vez es el quinto episodio de la miniserie que hemos titulado Bicentenario de la toma de Puerto Cabello, el verdadero final de nuestra guerra de independencia. Es así como, habiendo recorrido los capítulos 96, 97, 98 y 99, llegamos a este capítulo con el cual pues coronamos este esfuerzo que le hemos dedicado a este acontecimiento histórico tan importante. Recordemos entonces cómo fue que en el capítulo 96 tocamos con el profesor, el historiador Javier Escala, los 5 sitios que le fueron impuestos a Puerto Cabello durante la guerra de la independencia. 2 entre los años de 1813 y 1814, es decir, durante la Segunda República, y 3 entre los años de 1822 y 1823. También podemos recordar que en el capítulo 97 empezamos a abordar la participación de los 3 generales en jefe que tuvieron que ver con el sitio final de 1823. Empezamos con Gustavo Luis Velázquez en el capítulo 97 y la participación de Santiago Mariño. En el capítulo 98 tuvimos como invitado al investigador de la UCB, doctor Luis Perrone. Y ahí pasamos revista a la participación del general en jefe José Francisco Bermúdez. Y en el capítulo 99 tuvimos como invitado al doctor Fernando Falcón, con quien abordamos el tema de la participación del principal protagonista de los hechos, el general José Antonio Páez. Ahora vamos a presentar a ustedes el capítulo 100, en el cual abordamos en sí lo que fue el sitio, los eventos, los acontecimientos, los protagonistas, lo que realmente pasó y lo que no pasó, porque no faltan los mitos alrededor de lo que fue este importante acontecimiento histórico. Y para eso nos fuimos a Puerto Cabello, y nos fuimos a Puerto Cabello para tener de primera mano algunos testimonios de miembros de la Academia de la Historia del Estado, de otros protagonistas que han estado allí desarrollando sus investigaciones, para ver los sitios históricos donde ocurrieron algunos de los eventos, y así pues poder llevarles a ustedes un mejor producto en este capítulo 100 que viste de gala a Hablemos de Historia Venezuela y a todos los que hemos estado involucrados en esta producción. Así que en nombre de Luis Alfredo Melior, quien es nuestro director técnico y editor del canal, de su hijo Javier Melior, quien hace los arreglos musicales, y el mío propio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bienvenidos a este capítulo 100 de Hablemos de Historia Venezuela. Introducido el tema, podemos decir ahora, para darle inicio a este capítulo como tal, que lo ocurrido en Puerto Cabello no es otra cosa que el corolario de un proceso, opinión que compartimos además con otros analistas, divulgadores e historiadores que se mantienen en esa posición. Este proceso además es el proceso que identifica a una etapa de la guerra, que es la etapa final. Nosotros somos de los que pensamos además que esa etapa final va desde 1820 y arranca en Trujillo y culmina precisamente en 1823 en Puerto Cabello. Esta postura la sostuvimos hace 2 años, cuando fuimos invitados por la Academia de la Historia del Estado Carabobo en el marco del ciclo de conferencias que se organizó
con motivo del bicentenario de la batalla de Carabobo y presentamos una ponencia allí que se titulaba Carabobo empieza en Trujillo y termina en Puerto Cabello. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Porque habiendo podido estudiar la voluminosa correspondencia que emitió el libertador Simón Bolívar durante su estadía en Trujillo y a lo largo de buena parte de finales de 1820 y el primer semestre de 1821, y habiendo podido revisar con mucha calma el libro del hermano Nectario María sobre la batalla de Carabobo, pudimos determinar con absoluta propiedad que las líneas maestras de la campaña de Carabobo fueron diseñadas en Trujillo apenas se había terminado de firmar el armisticio y el tratado de regularización de la guerra entre Simón Bolívar y Pablo Morillo. ¿Por qué? Porque si bien esos textos eran de alguna manera una apuesta por la paz y la guerra pudo incluso haber terminado por un tratado más allá de esos dos textos, había negociaciones para que eso fuese posible, Bolívar, sin embargo, después que Morillo se retira y todavía dudoso de que eso pudiera ocurrir, le plantea a su Estado Mayor que diseñen un plan maestro por si acaso llegaba el momento de la reanudación de las hostilidades, lo cual efectivamente va a terminar ocurriendo unos meses después. Por cierto, los eventos de Maracaibo de enero de 1821 fueron decisivos para que la guerra se reanudara. Lo cierto es que en el Estado Mayor estaba nada más y nada menos que el general Antonio José de Sucre. Y es el plan de Sucre el que termina siendo acogido como el plan que va a ser seguido si se reanudaba la guerra, y efectivamente es el que se implementó, el de que Bolívar asumiera la campaña hacia el centro del país, que era donde Latorre, quien fue quien sucedió a Morillo en el mando de las tropas realistas, estaba más fuerte, pero con un par de maniobras distractivas por oriente y por occidente, que Bolívar termina encomendándole a precisamente el general Bermúdez por el oriente y al general Urdaneta por el occidente. Y eso trae después la campaña de Carabobo bajo esas líneas estratégicas gruesas. Por supuesto, y pasan muchas otras cosas más. Viene la campaña de Carabobo, la batalla, los realistas se repliegan en Puerto Cabello después de haber perdido en la batalla, pero después de ahí pasan muchas cosas. De hecho, hay 64 combates, algunos de ellos con características de batalla, como lo fueron la batalla en Aguanagua en 1822, como fue la batalla naval del Lago en 1823, hasta que finalmente Morales capitula frente al coronel Manrique en agosto de 1823 y queda Puerto Cabello como último bastión realista a ser rendido, y viene entonces el último sitio que es impuesto desde el mes de septiembre y que es precisamente lo que vamos a desarrollar en el resto de este capítulo. Dicho esto, vamos a tener con nosotros entonces a nuestro primer invitado. Se trata del doctor Luis Heraclio Medina, miembro de la Academia de la Historia del Estado Carabobo y quien ha estado en este programa, en esta serie, en otras oportunidades. Luis Heraclio ha tenido la gentileza de compartir con Hablemos de Historia Venezuela un valioso material que ha publicado con motivo del bicentenario de la toma de Puerto Cabello, y además conversamos hace unos días para poder publicar en este capítulo especial algunas consideraciones sobre este evento. Así que dejemos que sea el doctor Luis Heraclio Medina quien ponga en contexto específico el sitio a Puerto Cabello ejecutado entre septiembre y noviembre de 1823. Con la batalla de Carabobo el 24 de junio de 1821 no finaliza la Guerra de Independencia. Después de la derrota realista en Carabobo vienen una serie de más de 50 combates o encuentros militares de mayor o menor envergadura. Por ejemplo, son la batalla o combate de Sabana de la Guardia y la batalla naval del lago de Maracaibo. Solamente viene a finalizar la Guerra de Independencia con el asalto o toma de Puerto Cabello.
Puerto Cabello es el puerto más grande, más antiguo y más seguro de Venezuela, y había permanecido en manos de los realistas ininterrumpidamente desde 1812. Luego de la derrota de Carabobo, los restos del ejército realista se habían retirado hasta Puerto Cabello, una ciudad fortificada, desde donde de vez en cuando salían con incursiones para tratar de reconquistar a Venezuela. Pero el mayor aspecto estratégico de Puerto Cabello era que se trataba de un puerto seguro para que la corona intentara una reconquista que podría venir desde Cuba, Puerto Rico o la España peninsular. La ciudad de Puerto Cabello en el siglo XIX era muy distinta a la que conocemos hoy en día. Tenía dos partes muy diferenciadas: la ciudadela, llamada también ciudad amurallada o puente adentro, y la ciudad puente afuera o arrabal. La ciudad amurallada era la parte más antigua de la ciudad, donde estaban los muelles, las oficinas del gobierno, de la iglesia y donde residían los más ricos e influyentes. Esta parte estaba rodeada por una muralla con un foso en sus lados sur y oeste. Tenía el mar y los muelles por el norte, y por el este estaba rodeada por un manglar o pantano, que era una muralla natural, ya que era tan tupida que imposibilitaba la navegación o el paso a pie. Un puente levadizo permitía la comunicación entre la ciudadela y los arrabales en el exterior. Páez era el comandante de las tropas del departamento de Venezuela y sabe que la independencia no estará asegurada hasta que no se pueda desalojar a los realistas de Puerto Cabello. Entonces Páez inicia el asedio de la ciudad, tratando de rendirla con un bloqueo con los pocos barcos que tiene y desviando el río para doblegarla por agotamiento, hambre y sed, y luego proceder al asalto. Pero sucede que tampoco tenía suficientes buques para asaltarla por el mar y le preocupaba hacer un asalto frontal contra la muralla, porque sería muy caro en cuanto a las bajas que sufriría, ya que la muralla estaba muy bien defendida por tropas armados con 60 cañones. Por el manglar no se podía intentar el asalto, porque era un lugar que aparentemente era inaccesible y no tenía cómo atravesarlo por medio de algún vaquiano. Excelente material, con el cual además terminamos de darle contexto histórico a este tema de lo de la etapa final de la Guerra de la Independencia y muy específicamente al sitio a Puerto Cabello como último bastión realista en suelo venezolano y en suelo de la entonces República de Colombia, lo cual es muy importante resaltar. Dicho esto, podemos entonces pasar ahora a lo que fue nuestro recorrido por Puerto Cabello para ir a ver el sitio de los acontecimientos. Y para eso comenzamos atendiendo una invitación que nos hizo la Academia de la Historia del Estado Carabobo. Y esto en concreto fue unas conferencias que se realizaron en la sede de la Cámara de Comercio, que contó también con los auspicios de la Embajada de España en Venezuela. Allí estuvieron presentes, entre otros, el embajador de España. También estuvo presente nuestro buen amigo José Alfredo Sabatino, presidente de la Academia, la reconocida historiadora Inés Quintero y el doctor Fernando Falcón, nuestro colega profesor en la Universidad Central de Venezuela. Todos ellos además fueron no solamente conferencistas de ese ciclo, sino además nuestros compañeros de recorridos, de viajes y de momentos muy interesantes que quedaron plasmados, muchos de ellos, en este programa. Así que bueno, comencemos este recorrido. Esa misma tarde visitamos entonces un monumento de gran belleza que además tiene allí varios siglos, siendo testigo y protagonista también de la historia no solo de Puerto Cabello, sino de Venezuela misma. Desde él, los realistas controlaban no solamente el llamado Camino de los Españoles hacia Valencia, sino también desde las alturas a todo Puerto Cabello y sus alrededores. Se trata nada más y nada menos que del llamado Mirador o Fortín del Solano, cuya importancia estratégica vamos a ver a continuación.
Aquí estamos en el Mirador del Solano, en las alturas de Puerto Cabello. Como pueden ver, es una posición estratégica desde la cual se domina todo el resto de la ciudad y lo que era la plaza militar de Puerto Cabello. Desde aquí se puede ver el fortín a mis espaldas, a la lejanía, y era una posición que Páez rindió en 1822 en uno de los sitios previos y la volvió a rendir en 1823. Desde aquí se mandaban incluso señales, como nos lo va a explicar el profesor Fernando Falcón, y era, por supuesto, como ya lo dije, una posición muy estratégica. Pero en primer lugar, allí está el Fortín Solano, fue construido por el capitán general Solano y Bote, José Solano y Bote, en la sexta década del siglo XVIII, y desde aquí se puede apreciar la plaza de Puerto Cabello. Al final, allá al fondo se ve el castillo de San Felipe. Luego tiene muy cerca, ya del lado de acá, se ve el malecón. En la parte exterior del malecón, que no existía, donde se ve una carretera negra, ese era el muro. En la parte extrema está la batería del Corito, y donde están las lanchas, aproximadamente se ve una especie de muelle, allí estaba la batería del Príncipe. Allí fue capturado el brigadier Calzada, jefe de las tropas españolas. De la Calzada. Donde está la catedral, que se ve allá un domo de color verde, estaba la batería de la Princesa. Paralelo a ese sector, justamente en la calle que tenemos a mano derecha, entraron la tropa al mando de Páez el 8 de noviembre de 1823. Al final, hacia donde se ve una pared blanca, estaba ubicada la batería de la Constitución, y en el medio de ella es el muelle, donde está el Teatro Municipal, que es esa estructura verde, amarilla, un poco a la izquierda de la catedral. Estaba la puerta de la estacada, esa era la puerta a la Plaza Puerta. Lo que vemos hoy en día hacia nosotros no existía, eso es lo que se llamaba Pueblo Afuera. Visitado ya el mirador o fortín del Solano, y habiéndose explicado su importancia histórica en los acontecimientos de 1823, así como en muchos otros anteriores, al día siguiente nos fuimos a visitar el viejo castillo de San Felipe, luego llamado Castillo Libertador, y que hoy forma parte de la base naval Agustín Armario. Nos fuimos en compañía del presidente de la Academia de la Historia del Estado Carabobo, nuestro buen amigo José Alfredo Sabatino, quien además en el recorrido nos deleitó contándonos muchísimas anécdotas y explicándonos las diversas posiciones estratégicas y militares que había a lo largo de la ruta que conducían al antiguo puerto y pueblo de la Borburata. Veamos entonces con la guía de José Alfredo todos estos sitios que son parte de nuestra historia. Cuéntame, José Alfredo, ¿dónde estamos? Este lugar que se denomina barrio El Polvorín, el Polvorín, y allí es donde estuvo construido Esta es la entrada del barrio El Polvorín. El Polvorín, y aquí estuvo situado un almacén de pólvora que fue construido bajo planos de Cañangos Láscari, por la necesidad de que se tuviera un lugar donde este almacén estuviese alejado de la parte húmeda, y como en el castillo había mucha humedad, entonces era conveniente tener este almacén de pólvora acá, y se llamó El Polvorín. Era para mantenerlo seco, básicamente. Para mantenerlo seco, básicamente. Claro, qué bueno, qué interesante. Este camino es el camino original, ha sido igual, el mismo camino para Borburata desde el siglo XVIII. Ok. Los planos. Ok. Tú lo observas. O sea, este era el mismo camino hacia el castillo, Este es el trazado. solo que era de tierra. ¿Cómo era? El castillo, porque es que el castillo era un islote. Ok, entonces, correcto. El castillo pasaba era en bote. ¿No? Ok. En la ubicación del trincherón, aproximadamente, era acá, en esta zona. Ok. Porque el trincherón no era más que una cortadura del camino. Y era una estructura defensiva muy básica, de piedra, de barro, para de una u otra manera vigilar el camino, pero no era un fortín como tal. En los planos del siglo XVIII tú observas
hay una estructura y se llama el trincherón, cortadura del camino de Borborata o trincherón. Excelente. Está ubicada aquí, en alguna parte. Ok. Siempre ha habido la confusión de confundirla. ¿Y el trincherón tenía alguna función? Este era el camino al puerto de la Borborata. Entiendo. Entonces, cuando el que controlaba, si tú no tenías Puerto Cabello, la otra manera de introducir insumos era por el puerto de la Borborata. Entiendo. Entonces, claro, este camino era fundamental. José Alfredo, ¿dónde estamos aquí ahorita? Estamos actualmente en la entrada de la base naval Agustín Armario. Ajá. Y aquí a la derecha está lo que se conoce como el puerto de la Borborata. Ok. Es una ensenada natural que está allí. Actualmente es administrada por PDVSA. Ese es el puerto que servía a la antigua Borborata, fundada por Juan de Villegas en 1548. Aquí era donde podían llegar las embarcaciones y el pueblo de la Borborata, fundada por Juan de Villegas, como el pueblo de Nuestra Señora de la Concepción de la Borborata, fundada en 1548 y ocupada un año más tarde, estaba probablemente a unos 500 metros o un poco más de esta ensenada. Okay. Eso era la antigua Borborata, que desaparece 20, 25 años más tarde y luego se refunda tierra adentro en el actual valle de Borborata a principios del siglo XVIII. Y este es el puerto que tomó Páez y este es el en puerto, el sitio. El que se toma durante el sitio, del que se toma control y que se conectaba con la ciudad a través del camino de Borborata. Que es el que acabamos de transitar. Es el que acabamos de transitar. Ok, buenísimo. Una vez escuchadas estas maravillosas explicaciones por parte de nuestro amigo José Alfredo Sabatino, nos adentramos en la base Agustín Armario hasta llegar a el castillo de San Felipe. Allí, una vez adentro, pudimos grabar a nuestra compañera de ruta Inés Quintero, la famosa historiadora, quien presentaba a su público al castillo San Felipe para uno de sus conocidos espacios La Historia en su sitio. Así que con la venia de Inés compartimos con ustedes este maravilloso micro. Adelante, Inés. Castillo San Felipe, después Castillo Libertador, ahora base naval. Pues bueno, este es un sitio con una larguísima historia de más de ¿cuánto? De 1742 hasta ahorita. O sea, son varios siglos de historia. Lo importante es saber que aquí, hubo momentos, aquí se vivió durante la colonia, durante la independencia, durante la república y también historias del siglo XX. Este es un sitio que merece conocerse, que merece recuperarse, que merece tener tradición y presencia de memoria para que sepamos qué significa históricamente este lugar, la historia en su sitio. Muchas gracias, Inés, por permitirnos compartir este video con nuestro público y con todos los que les gusta la historia de Venezuela. Y bueno, una vez adentro es imposible omitir y pasar por alto el calabozo en el que estuvo prisionero nuestro precursor Francisco de Miranda. Por esa razón, pues tanto la propia Inés Quintero como este servidor grabamos sendos micros con respecto a este calabozo que a continuación vamos a compartir con ustedes, haciendo un paréntesis dentro de este capítulo que está dedicado a la toma de Puerto Cabello, pero que creemos que bien vale la pena, como amantes de la historia que somos, de rendirle este merecido homenaje a el generalísimo Francisco de Miranda. Bueno, este es el calabozo donde estuvo Francisco de Miranda preso de enero a junio de 1813. Este fue el segundo sitio donde estuvo preso después de el Fortín San Carlos de La Guaira. Aquí fue trasladado en el tiempo que acabo de decir, el primer semestre de 1813, hasta que fue enviado desde aquí a Puerto Rico, como consecuencia de la presencia de los patriotas en el centro del país por el avance de la campaña Admirable. Y de Puerto Rico fue enviado a Cádiz, ya en diciembre de ese año. Allí estuvo preso varios meses y de allí escribió su célebre memorial a la Real Audiencia de Caracas, explicando qué era lo que había ocurrido en la capitulación de San Mateo.
Pues bueno, es importante recordar que este fue el último sitio donde estuvo Miranda en Venezuela. Después de allí fue a Puerto Rico, después a La Carraca y allí falleció. O sea que el último lugar donde estuvo Miranda en Venezuela fue allí, en ese hueco. Habiendo rendido los honores a nuestro precursor, quisimos ir hacia los muros del castillo de San Felipe para lograr tener una perspectiva diferente de la que habíamos obtenido desde el Fortín del Solano. Es decir, desde ese viejo mirador habíamos logrado la visual que tuvieron los sitiadores de Puerto Cabello. Y ahora desde los muros del castillo de San Felipe lográbamos tener la visual que tuvieron los sitiados. Veamos qué fue lo que obtuvimos. Estamos en las murallas del antiguo castillo San Felipe. Aquí vamos a ver entonces ahora la visual contraria de la que estuvimos observando desde el fortín o mirador del Solano. Es decir, ayer vimos cómo se observaba el castillo y el resto de Puerto Cabello desde la altura estratégica del fortín El Solano, que había rendido Páez por capitulación en 1822, tuvo que dejarla y luego la volvió a tomar en el sitio final de Puerto Cabello en 1823. Ahora vamos a ver desde aquí hacia la montaña, hacia la altura donde está ubicado el fortín, para que veamos exactamente la visual contraria. Es decir, así se veía desde aquí y se ve desde aquí del castillo hacia la montaña y hacia ese fortín que le daba ese dominio estratégico a todo lo que era la visual desde esa altura. Así que estamos entonces en esa compenetración entre dos sitios importantísimos que tuvieron que ver con la historia de Venezuela y con este evento decisivo de nuestra guerra de independencia, como es el sitio y la toma de Puerto Cabello. El fortín o mirador del Solano y el viejo castillo San Felipe de Puerto Cabello. Dicho esto, volvamos a nuestro tema de cómo se desarrolló el quinto y último sitio a Puerto Cabello en la guerra de independencia, que sería el definitivo, y cómo ocurrió exactamente la toma del mismo. Recordemos que ya nuestro buen amigo Luis Heraclio Medina, en el fantástico material que compartimos con ustedes y que forma parte también de este capítulo número 100, nos recordaba de que a pesar de que el sitio estaba muy bien implementado por parte del general José Antonio Páez, sitio en el cual por cierto también participaron los generales en jefe Santiago Mariño y José Francisco Bermúdez, Páez tenía dificultades serias para poder implementar un asalto final. Y recordemos que las razones que nos daba Luis Heraclio eran básicamente tres. Primero, a pesar de que había, como dije, un bloqueo naval y un bloqueo terrestre importante, y que efectivamente el sitio era fuerte, sin embargo, la fuerza naval con que se contaba no era suficientemente grande como para pensar en un ataque marítimo. En segundo lugar, estaba descartado un ataque frontal hacia los muros. Y en tercer lugar, el manglar que rodeaba uno de los flancos hasta donde se tenía noticias no era transitable. Esto ponía a Páez en una situación complicada porque prácticamente lo que había que esperar era que los sitiados se rindieran, precisamente por la situación de bloqueo a la cual estaban sometidos y porque precisamente también se habían desviado las aguas del río San Esteban. Sin embargo, las cosas empezaron a tener un giro a partir de un acontecimiento determinado, y es precisamente lo que vamos a ver ahora de la propia voz de Luis Heraclio Medina. Adelante, Luis Heraclio. Pero por fin se obtiene una solución. Aparece en escena el esclavo Julián Ibarra o Julián Istueta, esclavo de Jacinto Istueta, un importante personaje de la ciudad, que ofrece mostrar a las tropas una delgada línea entre el manglar que le permite llegar hasta la ciudadela por su extremo donde hoy no hay muralla. Es así que desde la mañana del día 7 de noviembre se inicia un duro bombardeo contra la ciudadela, donde caen 300 bombas y 300 balas.
Mientras tanto, Páez ordena unos ataques falsos, lo que se llama una maniobra de distracción, contra la muralla por tierra y mar para que los realistas crean en un inminente ataque a la ciudadela por el frente donde están las murallas. A eso de las 10 de la noche del 7 de noviembre, una columna de 400 soldados del batallón Anzoátegui y 100 lanceros de la Guardia de Honor de Páez empiezan a cruzar en estricto silencio por la estrecha senda del peligroso manglar. Es por una senda fangosa, llena de obstáculos, en absoluto silencio. Una columna de 500 soldados desnudos y con el agua al pecho y sus armas en alto hacen un trayecto de 800 metros en 4 horas hasta llegar a la playa. A las 2 de la mañana, los atacantes empiezan a llegar por la orilla del manglar, parte descubierta de la ciudadela. Sorprenden a los realistas por la retaguardia que no esperaban un ataque por ese flanco. El ataque es brutal, más que todo con armas blancas, bayonetas y lanzas. Rápidamente aniquilan a los defensores que tienen grandes pérdidas. Las tropas de Páez velozmente van tomando los baluartes de la Princesa, la Constitución, el Corito, el Príncipe y todos los emplazamientos realistas. El que no se quiere rendir cae acuchillado o alanceado. Ya casi aclarando, el jefe de las tropas realistas de Puerto Cabello, don Sebastián de la Calzada, con muchos de sus hombres muertos, se rinde. Puerto Cabello ha sido tomado. Damos las gracias así nuevamente a Luis Heraclio Medina por este maravilloso material en el que se explica además de manera muy clara el asalto que ocurrió entre la noche del 7 y la madrugada del 8 de noviembre de 1823. Allí queda claro pues todo lo ocurrido y cómo los patriotas logran tomar posesión del llamado pueblo interior o puente adentro en Puerto Cabello. Vamos a ver ahora una explicación complementaria del profesor Fernando Falcón desde los muros del castillo de San Felipe. Lamentablemente con el lente de una cámara de teléfono no logra apreciarse en la costa los puntos que él describe muy claramente, pero la explicación es muy valiosa y vamos a poder todos apreciarla. En este momento estamos en la parte que cerraba el acceso al puerto, el castillo por un lado, allí donde está el corazón, con el nombre de Puerto Cabello, estaba ubicada la batería del Corito. Esto cerraba el sistema del puerto. La batería del Corito fue tomada el 8 de noviembre, el castillo no fue tomado nunca. El castillo era un islote, me estaba contando. Hacia el final, Alfredo, hacia aquella parte, si ves una casa azul con unas tejas rojas, allí estaba ubicada, más o menos en esa zona, la batería Constitución o Picayo. Luego, si siguen la vista hacia allá, hacia el Fortín. Hacia el Fortín, hacia el norte. La altura donde se ve el Fortín Solano, que es donde estábamos ayer. No, pero digo, si sigues allí, vas a ver esa dirección, quiero decir. Vas a ver una estructura metálica blanca. En esa zona estaba ubicada más o menos allí, desde este punto de vista, la batería, el baluarte del Príncipe, poco más o menos. Sí, bueno, no hay porque ahí está ahí está el teatro. No, ubicándome hacia, porque ahí está la lancha, lo que pasa es que no veo. Está el Marisol. No veo, ¿cómo se llama? No veo la estatua de Miranda. No, pero aquí donde está el malecón, si sigues en línea recta hasta donde termina el malecón, ahí estaba. Allí. Ahí. Si sigue por el malecón, hasta ahí, 200 metros ahí estaba el príncipe. O sea, está el corazón rojo, 200 metros hacia allá. Sí, allí. Ahí está la mata, aquella matica verde allá. Aproximadamente ahí. Si lo puedes ampliar para que se vea, sería buenísimo. Excelente. Ahora, por ahí estaba la batería del Príncipe. Okay. Ahora, que ahí es donde cayó la calzada. Ahí cae preso calzada. Ahorita lo vamos a ver directo cuando regresemos. Ok, buenísimo. Bueno, importantísimo destacar, como me has dicho tú y me has dicho tú, José Alfredo, que esto era un islote, esto estaba rodeado de agua. Aquí no se llegaba por tierra, ¿no? Según lo que ustedes mismos nos han explicado, nos venía explicando José Alfredo en el carro.
Así que aquí no hubo asaltos saltando muros y nada por el Y estilo. mucho menos caballos Y mucho atravesando menos. Así es. como está en el escudo del Estado de Carabobo. Lo que hubo fue un mejoramiento de las posiciones el 8 de noviembre, producto de la acción que se desarrolló se en la toma la madrugada plaza. y se toma la plaza. Se toma la plaza y ya el castillo no está en posición de resistir. Claro. Muy bien, muchas gracias a Fernando Falcón por esta detallada información dada desde los muros del castillo de San Felipe. Pero como habíamos advertido, pues no se aprecia muy bien desde ese punto cada uno de los sitios que él indicó. Sin embargo, bueno, nos devolvimos por supuesto al pueblo y desde el malecón pudimos apreciar con mucha más precisión la información. Y esta vez fue José Alfredo Sabatino quien nos hizo un maravilloso recorrido explicándonos con lujo de detalle dónde estaba cada cosa y la función que cumplía. Empezando nada más y nada menos por la calle por donde se inició el asalto y por donde entraron los 400 hombres del batallón Anzoátegui y los 100 lanceros escogidos por Páez. Veamos. Estamos acá, Cipriano, aproximadamente donde pudo haber estado ubicado el baluarte de la Constitución o Picayo. Es la calle Anzoátegui y allá al fondo, donde ves aquella casa rosada, es donde está la Plaza Salom actualmente. Se presume que fue en algún punto allá en donde se produce la entrada de los hombres, de los 500 soldados, los 400 del batallón Anzoátegui y los 100 lanceros, que guiados entonces por Cala y el Orza, logran el asalto a la plaza. Muy bien. El baluarte de la Constitución. El baluarte originalmente de Picayo, en honor a un oficial español, o la Constitución. Sabemos de él por los planos que posteriormente se producen a principios del siglo XIX. Aproximadamente en algún punto acá es donde estaba el baluarte del Corito, que si tú te das cuenta protege junto con el castillo allá la entrada al puerto, las aguas del mundo. Correcto. Actualmente forma parte del malecón de Puerto Cabello, pero sobre las ruinas del Corito fue construido después un célebre hotel llamado el Hotel de los Baños, que fue demolido en la década de los 70 del siglo pasado. Y me decías que apenas pocos metros atrás era manglar. Correcto. Desde este punto, donde estaba la batería del Corito, siguiendo esta línea que tú tienes acá, esta que está pintada de azul, hasta el extremo sur, es lo que se llamaba la muralla. Era una muralla no artillada, pero que servía de protección a este lado de la ciudadela o de la plaza fuerte. Y se extendía hasta el próximo baluarte, que vamos a ver allá adelante, su ubicación, que era lo que se llamaba el baluarte del Príncipe. El baluarte del Príncipe. Que coincide aproximadamente con la plaza de las estatuas que tú ves allí. Está Francisco de Miranda, bueno, más o menos este baluarte estaba ubicado allí. Esto sí fue tomado por Páez. Esto sí fue tomado por Páez y ahí es donde cae preso la calzada. Sebastián de la Calzada. Correcto, que lo estábamos viendo desde la muralla del castillo. Y precisamente, lo dice el propio de la Calzada, de donde se escapa Carrera y Colina para irse a esconder en el castillo. O sea, Carrera y Colina estaba peleando afuera, sobrevive la toma y se vuelve al castillo. Y se va al castillo. Claro. Y en aquel extremo donde está la catedral, es donde estaba entonces la batería de la princesa. Correcto. Eran el príncipe y la princesa. Entonces, si queremos ubicar el canal de agua, que separaba a Puente Dentro de Puente Fuera, el canal de agua pasaba por acá. Exactamente por acá. Lamentablemente esto está cerrado ahorita, pero está al lado de la catedral. Exactamente. Y esta calle, junto con la calle siguiente, era la calle Real, después se llamaba la calle Colombia. Hoy se llama ¿cómo? Calle Bolívar. Hoy es la calle Bolívar. Y la siguiente es la calle Comercio, que son las dos calles más antiguas de la Plaza Fuerte, junto con la Anzoátegui. Por eso es que tú ves acá las casas más antiguas. Entiendo. Esta que tú ves acá a la izquierda es la casa de los Herrera, futuro Museo de Historia de Puerto Cabello. Y en esta casa de Herrera era donde
sería uno de los factores mercantiles de la casa. Y esa calle en Suátegui es donde está esa casa rosada que me dijiste que fue por ahí donde entró el ejército. Exactamente. Magnífica la explicación y el recorrido que hicimos con José Alfredo Sabatino a lo largo del malecón y del casco histórico de Puerto Cabello. Lamentablemente, habiendo ocurrido el mismo el 28 de octubre, algunos sitios que nos hubiera gustado visitar y dejar testimonio de ellos en este video no fue posible porque estaban cerrados, como pudimos ver recientemente, y esto era porque se adelantaban trabajos para los actos que se iban a celebrar el pasado 8 de noviembre, cuando se conmemoraría el bicentenario de la toma de Puerto Cabello. Bueno, sin embargo, ahí está bien plasmado y bien recogido todo lo que nos explicó José Alfredo, a quien agradecemos mucho todo el tiempo que nos dedicó. Muy bien, dicho esto, entonces queda hacernos la pregunta. Muy bien, se produjo el asalto entre la noche del 7 de noviembre y la madrugada del 8. ¿Y qué pasó después? Porque ya quedó claro que Manuel Carrera y Colina logró escapar del asalto y se refugió en el castillo San Felipe. Entonces no todo había terminado en la madrugada del 8. Sin embargo, dejemos que sea nuestro amigo Luis Heraclio Medina quien termine de contarnos esta historia. Solamente quedaba en manos de los realistas el castillo San Felipe o Libertador, con una pequeña guarnición bajo las órdenes del coronel Manuel Carrera y Colina, un oficial realista nativo de Coro. Páez le envía reiteradamente invitaciones para que se rinda de manera honorable y le da todas las garantías para él y para sus hombres. Señor coronel Manuel Carrera y Colina, la suerte de la guerra me ha hecho poseedor de esta plaza. El punto que usted conserva no puede sostenerse por sí mismo. Por tanto, propongo a vuestra señoría una capitulación honrosa. El 10 de noviembre, el oficial realista firma una capitulación que le permitirá irse de Venezuela con todos sus hombres, sus familiares, sus equipajes y sus pertenencias, con una ceremonia honorable. Para esto se le da un corto plazo. Colina es el último comandante realista en capitular en Venezuela. El 15 de noviembre, con una ceremonia militar, es arriado el pabellón español y la guarnición realista, con sus armas, sus equipos, sus pertenencias y su familia, se embarcan hacia Cuba, que era todavía posesión española. Ha terminado la guerra de independencia. Muy bien, damos entonces nuevamente las gracias a nuestro amigo Luis Heraclio Medina por su valioso material de apoyo. Vemos entonces cómo con esta capitulación y la posterior salida de Venezuela de las tropas realistas que quedaban acantonadas en Puerto Cabello, se pone fin a este episodio. Sin embargo, vale la pena todavía comentar un par de aspectos respecto a la capitulación en sí misma. La primera de ellas la hemos venido diciendo a lo largo del capítulo, pero valdría la pena destacarla, resaltarla. Y es el hecho de que quien firma la capitulación por el lado realista no es el comandante general de la plaza, brigadier de la Calzada, sino que es el coronel Carrera y Colina. Ya hemos dicho que la Calzada estaba preso, ya que había caído combatiendo en el baluarte del príncipe, mientras que Carrera y Colina había logrado refugiarse nuevamente en el castillo y ahí estaba literalmente resistiendo, por decirlo de alguna manera, desde la madrugada del día 8 hasta el día 10, que es cuando decide capitular ante las intimaciones que una y otra vez le hacía Páez como jefe de los patriotas en aquel lugar. Eso por un lado. La segunda cosa que a mí me gustaría destacar con respecto a esta capitulación es que nos encontramos aquí no solamente frente a una oferta generosa y honrosa para que el jefe realista se rindiera, sino que esta capitulación lo fue, es decir, lo honroso, no solamente en el papel, sino en la práctica. Es decir, todo aquello que estaba allí puesto y que se ofreció
se cumplió. Y eso es importante destacarlo, porque por ejemplo aquí surgió como un personaje accidental Francisco Miranda. Surgió porque como estuvo preso en el Castillo San Felipe y allí estuvimos haciendo parte de este programa, era inevitable mencionarlo y mostrarle a ustedes su calabozo y el último sitio donde estuvo aquí en Venezuela, como bien lo mencionó Inés Quintero. Y creo que vale la pena entonces destacar lo antagónico que fue la capitulación que él firmó como jefe de las fuerzas patriotas ante Monteverde y que no se cumplió por el lado realista, y la capitulación que por el contrario Páez como jefe patriota le ofreció a Carrera y Colina y que sí cumplió. Aquí entonces dos ejemplos que van en sentidos absolutamente contrarios y que se dan en el marco de una misma guerra. Y vale la pena tenerlos allí como ejemplos para el estudio de todos estos acontecimientos. Bueno, dicho todo esto, pasemos a otra etapa ya un poco más concluyente de este capítulo. En la noche que llegamos a Puerto Cabello fuimos invitados a la finca Luna Clara, donde se siembra cacao. Allí nos hicieron unas simpáticas representaciones con motivo de todo este tema del bicentenario de la toma de Puerto Cabello, algunas sobre Jacinto Istueta, el dueño o el patrón de Julián Istueta, el negro Julián, que terminará siendo un personaje clave en todo este asunto, otras sobre el mismísimo Páez. Pero lo cierto es que a efectos de este programa obtuvimos una interesante, amena y muy buena conversación con el embajador de España en Venezuela, excelentísimo señor Ramón Santos Martínez, que a continuación compartimos con todos ustedes. Para la embajada pues es muy grato y es un honor poder colaborar en alguno de los actos de celebración para conmemorar este bicentenario de la toma de Puerto Cabello. Han pasado ya 200 años y la República de Venezuela y el Reino de España son dos países hermanos, los que la independencia pues rompió algunas cosas, pero no rompió lo fundamental, que son los lazos que hay entre nuestros dos pueblos. Así es, embajador. Y después, además, si uno se pone a ver, embajador, España no tardó demasiado en reconocer la independencia de las repúblicas que pertenecieron a la entonces República de Colombia, después llamada Gran Colombia. Si uno se pone a ver, 1845 no estaba muy distante de 1823. O sea, fue un reconocimiento relativamente temprano, lo cual habla muy bien de la madurez de España en manejar estos asuntos, ¿no? Claro, teniendo en cuenta el cataclismo anímico que tuvo que suponer para España perder todo ese imperio desde México, desde casi la mitad de Estados Unidos, porque México entonces comprendía prácticamente la mitad de Estados Unidos. Correcto. Hasta Tierra de Fuego, fue verdaderamente algo que costó digerir, que costó asimilar, ¿no? De manera que sí, España reconoció enseguida, pero lo reconoció porque eran las mismas personas, ¿no? Es decir, en muchas de las repúblicas, en las batallas, pues a veces unos estaban en un bando y luego se cambiaban de bando. Los realistas, los patriotas, eran un poco, en algún momento eran los mismos. Cuando se acaba la guerra, cuando se reconoce, España reconoce la independencia con el Tratado de Paz y Amistad de 1845, pues se acuerda una amnistía para todos, para venezolanos, para españoles, precisamente en un gesto de hermandad y en un gesto de reconocer lo que estaba viniendo, y quizás no se hizo de la mejor manera, porque tenía que haberse hecho con acuerdos, que las independencias estaban viniendo, ya habían sucedido en Estados Unidos, claramente las repúblicas latinoamericanas querían ya independencia, estaban demasiado aprisionadas por el monopolio comercial que seguía imponiendo España, etcétera. Bueno, digamos que las situaciones históricas se van decantando y llega un momento en que tienes que reconocer que viene un cambio histórico. Correcto. Si no lo reconoces, pues vas a la guerra. Y luego cuando la has perdido, pues te das cuenta de que bueno, teníamos que haberlo resuelto de otra manera. Pero en fin, el resultado final es que nos reconocemos en lo que somos, pueblos hermanos,
que comparten una historia, que comparten una cultura, comparten un idioma, comparten una religión, comparten en una gran medida, porque naturalmente que las repúblicas latinoamericanas y Venezuela en particular pues tienen muchos otros aportes, además del aporte europeo, del aporte español, pero compartimos tantas cosas que, bueno, que aquí estamos pues celebrando como si nos conociéramos de toda la vida. No, y la hermandad, porque sigue. Una última pregunta, embajador. ¿Qué le llamó en particular de la historia concreta de la toma de Puerto Cabello? Tantos hechos que se han relatado en estas ponencias. Yo después de esto que nos han contado aquí en la hacienda Y en las Luna ponencias, Clara, y en las ponencias lo que más me ha llamado la atención ha sido el negro Julián. El negro Julián es un fenómeno en esta historia de la toma de Puerto Cabello. Muy bien. Pero bueno, debo decir que me ha interesado mucho la conferencia que ha dado la profesora Inés Quintero sobre las distintas visiones del mismo hecho histórico. Qué bueno. En función de quién lo cuente, ¿no? Si lo cuentan los que perdieron, si lo cuentan los que ganaron, e incluso entre los ganadores no es igual si lo cuenta el general Páez que si lo cuenta otra persona, ¿no? Correcto. Esto es muy interesante porque también te da a entender hasta qué punto la historia o las historias que nos cuentan, pues bueno, son producto del esfuerzo y de la imaginación también de quien nos ha escrito. Es correcto. Bueno, muy agradecido nuevamente con el embajador de España en Venezuela, Ramón Santos Martínez, y bueno, muy interesantes, así como amenas sus palabras, tal y como lo fue el momento que estuvimos allí en la hacienda Luna Clara, donde fuimos también atendidos y donde se nos hicieron toda esta serie de representaciones de los personajes históricos y lo que acontecía allí en el lugar para la época en medio de los cultivos del cacao. Bueno, tal vez les llamó la atención a ustedes, como me llamó a mí, que el embajador hiciera el énfasis en el negro Julián Ibarra o Julián Istueta, quien, como ya lo hemos dicho, terminó siendo un personaje clave en los sucesos de Puerto Cabello. De hecho, nuestro buen amigo José Alfredo Sabatino lo llama el héroe civil de la toma de Puerto Cabello. Y el antiguo cronista de la ciudad, lamentablemente ya fallecido, Miguel Elías Dao, lo llegó a calificar como el negro que le dio la espalda a la gloria. Esto hace pensar que definitivamente detrás de Julián Ibarra o Julián Istueta, como también se le conoce, hay mucho que contar, y eso nos hizo irnos a la casa de José Alfredo Sabatino, que una vez más nos recibió muy bien y tuvimos una larga conversación de más de 26 minutos que por razones obvias no vamos a presentar aquí. Sin embargo, eso nos da pie para entonces anunciarles de una vez que Hablemos de Historia de Venezuela hará un capítulo complementario de una miniserie dedicada a este personaje. Julián Ibarra o Julián Istueta, el héroe civil de la toma de Puerto Cabello o el negro que le dio la espalda a la gloria. Frases de José Alfredo Sabatino y de Miguel Elías Dao. Así que queda anunciado esto, ya que el material que tenemos grabado con José Alfredo Sabatino da para un programa adicional, y ya que no cabe aquí, pues entonces tenemos garantizado ese capítulo 101 de nuestra serie Hablemos de Historia. Ahora, pero con quien sí vamos a conversar para, como ya dije, ir dándole las pinceladas concluyentes a este capítulo y hablar de esto, de las diferentes versiones que se puede llegar a tener sobre un mismo hecho, es con nuestra amiga Inés Quintero. Bueno, estamos nada más y nada menos que con Inés Quintero en el castillo. Bueno, Inés, vamos a decir un poco a la gente, tú sabes que hay muchas versiones, ¿no? Fíjate que yo anoche hablaba con el embajador de España, que nos acompañaba en todo esto. Me decía, embajador, ¿qué es lo que más le ha impresionado? Y una de las cosas que me decía es, bueno, que todo el mundo tiene su versión de las cosas. Los vencedores tienen su versión, los perdedores tienen su versión, y dentro de los mismos vencedores y los mismos perdedores, cada quien tiene también su versión. Tú que te has estudiado todo y te has leído todos los documentos, ¿qué fue lo que realmente pasó aquí? Bueno, así como los que participaron tienen una versión, los que derrotaron tienen una versión, los que ganaron, los historiadores también tenemos varias versiones. Yo sé. No, pero lo más importante, ¿verdad?, es entender, bueno, estamos en el Castillo San Felipe,
que ahora se llamó Libertador precisamente después de los sucesos de 1823. Correcto. Lo importante es tener en cuenta que aquí no se combatió. Es decir, que en el propio castillo de San Felipe no se combatió en la plaza fuerte de Puerto Cabello, que es lo que ahora conocemos como el casco histórico. Ahora, lo importante, lo que yo creo que todo esto significa y que vale la pena considerarlo como hecho histórico, ya no como episodio militar, es que ese día, con ese sitio, con esa toma, con esta rendición, terminó la guerra en Venezuela. Es decir, a partir de ese momento ya hubo, bueno, algunas escaramuzas de caudillos y tal, pero ya, o sea, hubo la rendición definitiva del ejército fiel a la monarquía en territorio de Venezuela, que era en ese momento parte de la unidad colombiana o de la República de Colombia. De forma tal que yo creo que este debate, que si es Carabobo, que si es Maracaibo, que si es Puerto Cabello, debería más bien solventarse entendiendo, como ha dicho muy bien nuestro querido José Alfredo Sabatino, esto es un proceso. Claro. Un proceso en el cual hubo un conjunto de eventos militares, pero finalmente se cierra aquí, no propiamente en el castillo, sino con la toma de la Plaza Fuerte y la capitulación, que sí es escenario del castillo San Pedro. Donde se rinde Colina. Claro. Porque la calzada había sido apresada afuera, Claro, pero Colina había estado resistiendo aquí afuera y no quería rendirse y se rinde 2 días después. 2 días después, del 8 al 10. El 10 de noviembre que se firma la capitulación. Ahora, hay que decir también que el sitio tomó su tiempo. No, claro. Se combatió el 8 muy fieramente afuera porque fue el día de la acción. Pero el sitio tenía 2 meses y pico. No, de claro, septiembre. pero bueno, Claro. ninguna de esas cosas es automática. Claro, Las claro. guerras fueron más de 10 años. Así es. Y era el 5.º sitio, Puerto Cabello, durante la guerra de la independencia. Claro, sobre todo que con Culebro, con Puerto Cabello había un dolor histórico muy fuerte porque sabemos que la Primera República precisamente se pierde, Claro. entre otras cosas como consecuencia de la pérdida de Puerto Cabello, donde estuvieron involucrados 2 personajes fundamentales de nuestra historia. Aquí estaba Simón Bolívar a cargo de la defensa y por supuesto el jefe de la campaña era Francisco de Miranda. Y desde allí viene ese tema entre Bolívar y Miranda. Desde Puerto Cabello ahí arrancó el problema. Y la primera vez que se sitia la hace Bolívar en 1813. Después de la campaña viral, un poco para sacarse la espinita. Para sacarse el clavo y después, bueno, cuando tuvo la oportunidad de hacer ejecutar a Vanoni, que fue uno de los responsables del alzamiento del castillo, también se sacó su espinita. ¿Quién lo traiciona en realidad? ¿No? El que complota a los prisioneros en su contra. Así es. Bueno, qué interesante, ¿no? Inés? En dado caso, un sitio exitoso que además contó con la participación no solamente de Páez, sino de Bermúdez y Mariño, 2 de los generales jefes de la independencia. No, totalmente, además yo creo que verdad, y bueno, y de una cantidad de soldados que echaron el resto para lograr que esa victoria fuera posible. Así es. Gracias, Inés. Qué bueno. Muchísimas gracias, Inés. Muy valiosos tus comentarios y reflexiones para la parte concluyente de este programa. Sumémosle entonces a lo dicho por Inés Quintero las palabras que Páez recoge en su autobiografía, que son de la autoría del historiador Rafael Baral, y con la cual se resume la importancia histórica de lo sucedido en Puerto Cabello. Dice Baral: así sucumbió Puerto Cabello, último recinto que abrigaba todavía las armas españolas en el vasto territorio comprendido entre el río Guayaquil y el magnífico delta del Orinoco. Aquí concluye la guerra de la independencia. Como todos ustedes saben, y los que han venido siguiendo la serie desde el principio, nos gusta cerrar con una anécdota. Nos hemos hecho la pregunta: ¿qué habrá pasado? ¿Cuál habrá sido la suerte tanto del coronel Carrera y Colina como del brigadier de la Calzada? Ya que ambos sobrevivieron al asalto y finalmente pues tuvo Carrera y Colina que rendirse frente a Páez con la capitulación a la cual hemos hecho referencia. Nos hemos hecho esta pregunta porque quienes capitularon, los oficiales que capitularon en el Fortín del Solano en 1822, también frente a Páez, sabemos que fueron ejecutados después por las autoridades realistas en otro lado. Y nos hemos preguntado qué habrá pasado con ellos. Efectivamente, ninguno de los dos fue ejecutado, aunque sabemos que Calzada sí fue hecho prisionero y que muchos años después estaba aún peleando, luchando por sus salarios caídos. Sin embargo, Luis Heraclio Medina nos brinda una interesantísima anécdota sobre cómo fueron recibidos estas 2 personas luego de la capitulación aquí en Puerto Cabello.
Bueno, finalmente tenemos un detalle anecdótico que cuando llegan varios días después del 15 de noviembre, los buques que trasladan a Sebastián de la Calzada, a Manuel Carrera y Colina y toda la gente que se quiso ir de Puerto Cabello, fueron recibidos a pedradas en Cuba. Eso es una constancia que deja uno de los capitanes de los buques que los lleva. Era la indignación tal en Cuba por haberse perdido el último bastión en Venezuela, que la pobre gente venían ya derrotados, venían con hambre, venían aporreados y les recibieron a pedradas en La Habana. En cualquier otro capítulo les hubiera dicho, después de esta anécdota de cierre de Luis Heraclio Medina, que además está muy sabrosa, ahí les dejo eso y ya. Pero en este capítulo número 100, ese no va a ser el caso. No podemos despedirnos sin darles las gracias a todos aquellos que hicieron este capítulo posible. No solamente a nuestros invitados, que fueron todos de lujo y que nos acompañaron en Puerto Cabello, y otros que no estuvieron allí, pero que también participaron de una u otra manera, sino a todos aquellos quienes hicieron este programa posible desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista comunicacional y desde el punto de vista también emocional. A todos ellos, a todos ustedes, nuestros seguidores, a todos quienes van a ver este capítulo, los tenemos siempre muy en cuenta y los llevamos en el corazón, al igual que a la historia y a Venezuela. Muchos dicen, por cierto, que la historia es algo fastidioso, algo que no sirve para nada, algo que no tiene sentido y algo que en realidad no vale la pena considerar ni estudiar. Yo, por el contrario, creo que la historia es algo que tiene todo el sentido del mundo y que además sirve para muchas cosas. La historia no solamente nos da conocimientos sobre el pasado, creo que la historia también nos ayuda a interpretar mucho mejor el presente, a entenderlo, pero la historia también le da a uno herramientas para poder tal vez proyectar alternativas, posibilidades del futuro o hacia el futuro. Nosotros creemos firmemente en eso, mientras que sea, por supuesto, la verdadera historia. Muchachos, los invito a todos a que construyamos futuro partiendo de la verdadera historia. ¿Me acompañan? Sí, vamos pues.